Esto y Les Fartures, con David Castañón. Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro. Bueno, hace unos cuantos añinos atopamos un chigre ahí en el pueblo de La Peral, en Somiedu, cuando fuimos de Fartorruta, Javi y yo, y acabamos comiendo allí. Y son de estas cosas que pues consiguió un éxito tremendo y pasó pues eso, de estar allí en La Peral, que dices, ostras, para llegar aquí igual cuesta llegar a ser un sitio donde casi no atopamos mesa de fin de semana en temporada alta. Entonces, son de estos casos de éxito que presten tanto, porque ya que entamamos restaurantes pues fuera de los medios de las ciudades, que menos que queremos que ellos vaya bien, y prestábame charlar un rato con ellos, con Iván y con Ana, que tienen el diván de Somiedu en La Peral. ¿Qué tal estáis? Pues bien, contentos, con ganas ya también de empezar la temporada, después de pasar el invierno aquí en Gijón, y ya preparándolo todo para subir. Escucha, sois unos vaqueiros de alzada modernos, ¿no? O sea, algo así, venís a Xixón a pasar el invierno y volvéis en cuanto... Bueno, no sé yo el tiempo cómo estará para aquello donde va, que tiene que estar estos días guapo, pero volvéis para arriba, para el pueblo, cuando mejora el tiempo. Sí, bueno, a ver, nosotros abrimos más o menos pues el 1 de abril y sabemos lo que nos podemos encontrar. Ya. Es verdad que tengo conocidos por ahí y me van informando, pero bueno, que nieve no hay demasiada, no es tanto como nos cuentan, entonces me van informando, pero hay que subir sí o sí, nieve o no nieve. Hay que empezar ya a preparar para la temporada. Y sí, lo que comentas siempre se lo digo a todo el mundo, como mi padre sí que era vaqueiro y me cuenta sus vivencias cuando hacían la transhumancia, pues me gusta un poco decir que también soy transhumante del siglo XXI. Claro. ¿Cómo fue? Cuéntame este proceso. ¿Cómo? Porque tú sentí por ahí que criástete allí en La Peral, o por lo menos ibais de veraneo. Eso, ibais para allá. Sí. Luego tuvisteis años por ahí por fuera, pero llegó un momento en que decidiste, pues la casa familiar, remocicarla en un restaurante. Sí, hombre, también es un poco por edad, no es que uno vaya a ser mayor, pero bueno... Cago en mi manto, no me fastidies, ¿eh? Bueno, ya vamos para los 50, pero me refiero que de aquella... Pues bueno, estás un poco ya cansado de ir a un lado a otro, de trabajo a trabajo, y mirabas por Gijón, pero tampoco veías tú que era lo tuyo. Entonces, hablando con mi padre, que éramos así un poco los más díscolos de la familia, vimos que pues que él iba a llevar a mi tía los veranos allí, vimos que bueno, que había posibilidades de negocio, y bueno, le dije, bueno, pues déjame la casa, déjame la cuadra, y así empezó un poco la aventura de aprovechar también, que es muy bonito. Me siento orgulloso de decir que no se cierra, es como que no se pierde, ¿no? Claro. Ya no es ganado, pero claro, por lo menos le das... Claro. Otra vez una utilidad después de que era también una cabaña de teito. Entonces tiene su recorrido de siglos, y decir, bueno, por lo menos el tiempo que estemos nosotros no está muerto. Entonces fue un poco a la aventura sin saber realmente qué podíamos encontrarnos, por lo que dice todo el mundo. Y me decía, pero si está ahí en el infierno, si estamos, si ¿a dónde vamos? Y muy contentos. La verdad es que para mí es un orgullo volver a las raíces de mi padre, lo que viví yo, y al final es como una comunidad. Vuelves a sentirte como una comunidad. Claro, pero ese romanticismo y es muy guapo. Sí. Y es muy guapo, pero luego y es duro también abrir y dar allí. Por eso hay algo tan importante que el sitio fuera bien. Evidentemente, el sitio fue bien. Sí. Porque aparte de ser muy guapo y de tener unas vistas muy guapas, el restaurante ser muy guapo, el trato vuestro es muy bueno, pero sobremanera comese muy bien. Bueno, se agradece, sí, claro. Aquí estamos. Pues ahí Ana, pues ella está diciendo que sí, pero... Gracias. No, sí, al final, pues bueno, es verdad que es un local pequeño, pero bueno, procuramos, siempre tenemos ahí
la experiencia de mis padres en hostelería, que han llevado muchos años, han tenido, entonces es verdad que hemos tenido de dónde partir. Ya. Lo mismo empezar de cero, sin saber qué hacer, qué montar, entonces es verdad que hemos tenido la fortuna de tener a mis padres que nos han orientado en cómo tenemos que llevar el negocio, qué es lo que tenemos que ofrecer, entonces eso hay que agradecerse también. Pero aparte, al seguido de abrir, disteis con la tecla. O sea, fue una cosa que no tuvisteis que estar invirtiendo tiempo y años para que fueran para allá. Porque, a ver, bueno, la Peral, y verdad, y un pueblo turístico, pero no está de paso. No está de paso. Hay que ir allí. Hay que ir ahí. Sí, mucha gente lo dice que si no hubiesen visto el cartel que hay en la carretera general poner bar, que no hubiesen entrado. Claro. Entonces, una vez que entran, pues se sorprende ver el pueblo, se sorprende que haya un bar también allí. Entonces sí que es, pues es sorprendente. Sí. Y cada año que pasa es como cierras, pero vuelves otra temporada, es como ir al colegio a ver qué me depara el nuevo curso, ¿no? Entonces sí que es bonito de estar ahí. Bueno, para el que no lo conozca, cuéntame más o menos qué es lo que cocináis, qué es lo que hacéis allí, qué es lo que gusta a la gente. Sí, bueno, es verdad que procuramos que no sea una carta muy extensa, pero lo básico, la especial es la carne. Chuletón, entrecot, solomillo, cachopos, es lo que más... Carne de primera y de la zona. Sí. Eso hay que decirlo claro. Sí, no hay angus prácticamente estas cosas ahí, que prácticamente a 20 minutos tenemos el ahí. carnicero, que no es algo que tengamos que exportar de fuera, y eso es muy bonito, es que sí. Carne, y es verdad que los chuletes allí, bueno, presta, porque bueno, tenéis la nevera con el chuletero que se ve allí, partís la chuleta allí delante, casi estás viendo la cocina, porque es verdad que es pequeñina, pero es puerta abierta y se ve como cenamos, se ve no todo, hay mucho secreto, no sacáis el chuletero, no lo saquéis del congelador, ¿no? Sí. Y huele el local, quiero decirte que tiene esa vida, no presta. Sí, la verdad es que sí, se agradece, porque al final no es, como no es muy grande, tampoco es como un recogido, entonces viene todo, viene pues lo que es la comida, luego el coloquio con la gente que está extendido, y entonces se reúne, yo creo que es un poco, no sé si llamarlo así romántico, pero sí vuelve otra vez un poco a lo de antes, ¿no? De que entrar a la cocina de mi abuela, en el pueblo de mi tía, y hueles... Claro. Hueles todo. Partir un poco chorizo ahí, unos chuletes, comer el pote en la mesa. O sea, da pie a... Bueno, supongo que en el pueblo están encantadísimos porque tener un chigre allí para ir a tomar algo, o si no, tenían que ir hasta la Pola. Sí, mira, aparte de lo que me decías, que me acordé ahora de que me decías del éxito, yo reconozco que tengo que agradecerle mucho a todo Somiedo de todo el apoyo que he tenido siempre. Porque es lo que tú dices, que irte a un sitio tan remoto, empezar de cero, hacerte conocer, realmente reconozco que más incluso que las redes sociales de ese era la gente de allí mismo, de Pola de Somiedo, de incluso restaurantes, tiendas de allí, pues oye, que estaban contentos de que abriese un nuevo local. Entonces fue un apoyo continuo todos esos años. Entonces sí que tengo que reconocer el apoyo del pueblo, de todos los pueblos de Somiedo, del apoyo que hemos tenido. A mí me presta porque, bueno, aquí vinieron más veces los de DAI, la gente del Castillo del Alba, no sé qué, y entre ellos presta porque dicen, tío, oye, que o los del pueblo nos unimos, o aquí, si no, nadie va a venir a sacarnos los castaños del fuego. Claro. Entonces, esa solidaridad es muy, muy importante. Sí, es muy importante porque y además se nota que cada vez hay menos. Entonces, si cada vez hay menos y no nos apoyamos en nosotros... No, al final eso se acaba perdiendo todo. Sí. Entonces, y una cosa que te iba a preguntar, que dices tú, Somiedo, que es uno de los sitios más turísticos que podemos tener, a veces en verano ya no vas porque dices, igual no entra uno más, y es verdad que hoteles y restaurantes cada vez hay menos, no, en vez de ir a más, van menos. Sí, a ver... es que lleva todo, una cuestión económica, infraestructuras, y eso hay que reconocerlo, que no es lo mismo que yo, por ejemplo, local y la casa es de la familia, claro, y eso te ahorras alquiler de casa y te ahorras alquiler de local. Entonces,
Y los que han cerrado, pues puede ser por muchos motivos, pero por lo que veo también es generacional. Ujú. Ya esa gente ya no tiene quien relevos y entonces o los hijos se han marchado a ciudades a trabajar, entonces es inevitable. Y luego lo que digo es que venga alguien de fuera a alquilar o comprar una casa o un local con todo lo que conlleva de gastos es muy complicado. Claro. Entonces, entonces es muy, muy, muy difícil que pueda... Claro. Y es complicado porque el invierno y es duro. Es muy duro. Claro, y entonces en el invierno viviendo allí pues queda pocas personas y bueno, y entonces para que el negocio sea rentable ya es complicado. Es muy complicado. Eso, y vivir de domingueros que vamos allí de vez en cuando, pues sí, es difícil, claro. Sí, y es verdad lo que tú dices porque lo hemos calculado, por ejemplo, desde Belmonte de Miranda hasta ya pasando León, hasta Guasmestas, hasta Piedrafita, que es León, ya no hay. Uh-huh. Es que ya no hay como antes, que había en la carretera, como me cuenta mi padre, Claro. cuando hacía transhumancia, que había de todo. Es que ya no hay, salvo Claro. en Santiago, creo que es, que todavía se mantiene ahí uno. Ya en Pola, nosotros, y luego que se puede decir ya para León, La Cueta, y ya no hay más. Uh-huh. Bueno, porque vosotros un poco más abajo en... ¿Qué era? La Casona del Lolo. La Casona del que Lolo. también de Pesió. Sí. Arriba el del puerto también, ¿no? sí. O sea que en esa zona, por eso decía que está notándose. Sí. Que vosotros sigáis ahí, oye, pues tienen su mérito. Mm. Tenéis uno de los terraces más espectaculares que Bueno. hay en Asturias y en parte del extranjero. Se ¿eh? agradece. Increíble aquello. Si vistes ahí, cuidado, ¿eh? Se agradece, es que poderle, yo siempre digo que ya no es un trabajo, por lo menos lo siento como una forma de vida. Uh-huh. Es cuestión de decir, bueno, trabajas muchas horas, muchos meses, pero poder levantarte por las mañanas, bajar a las 8, ver esa naturaleza, incluso levantarte, decir, bueno, pues voy a ver si veo un oso, y ves un oso, te vienen amigos, echas un vistazo antes de abrir, te entretienes un poco, porque estás a gusto viendo que estás viendo un oso, y charlas entonces, y pues como que es otra forma, es una Sí. otra forma de vida que es... Que curres mucho, porque sí. lleve mucho curro, porque lo tenéis lleno y en verano Bueno. todos los días, pero lleve mucho curro y muy exigente, Sí. pero y casi como a otro ritmo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es otro ritmo porque te da tiempo a todo. Pues Uh-huh. en el momento de trabajar, pues tienes que trabajar, pero siempre es un relax para incluso Ana queda por la mañana y suben los ganaderos al ganado y yo, pues mira, me escapo la mañana y voy a ayudar a los ganaderos al ganado arriba al monte. Claro. O me voy a cortar leña por ahí, o siempre como que intentas que no haya una rutina siempre constante, ¿no? Claro. Entonces eso es muy bonito. Luego tenéis yo la farturruta de subir allá al Mocosu. Sí. Y comer en lo vuestro. Bueno. También se podría ir a Mumián, por ejemplo, ¿no? A Que Mumián. está cerca. O sea que hay por ahí una pila de rutes y bueno, muchos más que seguro que conocéis vosotros y yo no. Y un sitio muy afalladizo para estar allí, quedas unos días, ir a comer o ir por la mañana a caminar y luego comer o cenar o da mucho pie. Sí, da mucho pie. Hombre, también tengo que ver que también hay más negocios, sobre todo de lo que es rural, casas rurales, que hay dos. Entonces, Ujú. oye, también intentar promocionarles a ellos, y que son dos casas rurales, una prácticamente nueva y la otra ya más tiempo, pero entonces que no estoy yo solo, que siempre Claro. que también hay otros, ¿cómo decirte? Sí, negocios. Negocios. Sí, que... Entonces, y también que me han ayudado mucho también Claro. ellos, y entonces al final... Y bueno, y tu pa, que y es verdad que tenéis el restaurante lleno de semelles, fotos antiguas. Sí. Y tu pa, que eso, que anda por allí y tal. ¿Cómo ves este cigallo de culturas, de xente, falando cada uno como su madre le da a entender? Ver esa vida allí, tiene que prestar por la vida, ¿no? Sí, no, la verdad es que siempre cuenta que, claro, él nació allí, trabajó allí hasta los 20 y pico, que se vino a Gijón. Entonces sí que no le sorprende porque ya sabe lo que es vivir en tal, pero sí que se siente orgulloso de volver al pueblo, que ya no trabajaba, entonces allí pues en el bar no está, pero bueno, que siempre hay una cosa, sube con los ganaderos, corta un poco de leña, me dice, va conmigo a la carne, también se siente él vivo.
Sí. Entonces es muy bonito ver a mi padre, verle que además él te lo cuenta. Ya nos sentamos con amigos suyos de su edad que vivieron allí, que estamos tranquilos tomando algo y empiezan a contar ya las aventuras del pueblo, que iban a las vacas a no sé dónde, hasta Teberga a recoger la hierba de otra persona. Y dice, jo, qué bonito poder estar escuchándoles, aunque te lo hayas repetido todos los años. Sí, sí. Pero ese coloquio, ese aprendizaje de las vivencias ayuda mucho y es muy bonito. Claro. Bueno, pues nada, abrís, ¿cuándo? El 1 de abril, el martes. El 1 de abril, sí. el martes, y ya abrís a saco o primer fin de semana, o no, ¿cómo va no, la historia? desde el 1 de abril ya hasta el puente de diciembre. De continuo. De continuo. Es verdad que el año pasado ya empezamos a cerrar los jueves, pero bueno, eso iremos informando en las redes sociales. Vale. Pero lo que es julio, agosto y septiembre nos cerraremos igual ningún día. Pero eso ya vamos poniendo en las redes sociales. Vale, o sea, precalentáis antes de Semana Santa y luego ya del tirón para allá. Del tirón hasta el puente de diciembre, sí. ¿Comidas o...? Comidas y cenas. Y cenas. Sí, de las comidas de 1 a 4 de la... Ajá. ¿Entre semana también cenar sin problema, si llames? Sí, de cenar de 8 hasta las 10:30. Que Vale. Sí, lo que es la cocina, esos son esos horarios. Sí que aconsellamos que el que vaya reserve. Porque el negocio es llegar pequeño. allí y dar la vuelta no... Claro, no. Y luego por mucho que, yo qué sé, dupliques mesa, no hay espacio físico. No, exacto. Aparte que no hay espacio físico, lo que nosotros queremos cuando reserven es que la gente disfrute. Claro. Disfrute y esté el tiempo que quiera, luego pues charlando, saliendo a la terraza a tomar algo. Entonces buscamos eso, que ya que van a la naturaleza, que no tengan prisa de que tengan que levantarse o por tiempo, sino eso, reservamos y la mesa para disfrutar. Bueno, pues nada, suerte, que os viene la temporada alta encima y el trabajo, pero bueno, nada, vos, yo estaría playado aquí ahora mismo diciendo, cago en mi manto, tengo que meterme ahora 6 meses ahí, y nada, estáis aquí felices y contentos. Yo nada más que empiezo a subir con el coche, Belmonte, ya tomo dirección por eso miedo, ya me ha cambiado hasta la cara. Claro. Bueno, pues Iván, Ana, el diván de Somiedu, DIR, reserváis, pero me lo vais a agradecer, grandísimo sitio. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, espero que haya estado